Un perro callejero ladrando sin parar frente a un basurero. Una anciana solitaria mirando desde su ventana. Y un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué puede haber en un bote de basura que haga a un animal desesperarse durante horas bajo la lluvia? ¿Y por qué solo una mujer decidió escuchar? Esta no es una historia cualquiera. Es una historia de valentía, de redención y del poder silencioso que tienen los que nadie ve. Si amas historias como esta y crees en el poder de los animales, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con quienes aman a los que no tienen voz. Eran las 5:37 de la tarde cuando el primer trueno retumbó sobre la colonia. La Ciudad de México, como tantas veces, se preparaba para una llovizna constante, de esas que no mojan de golpe, pero calan con el tiempo. La mayoría de la gente se apresuraba a llegar a casa. Nadie miraba al costado, nadie se detenía, excepto él. El perro era pequeño, mestizo, de pelaje marrón claro y orejas grandes que caían hacia adelante. Tenía las costillas marcadas, las patas sucias y una mirada encendida. Estaba solo, pero no parecía perdido. Tenía un propósito y lo dejaba claro con cada ladrido. Se había plantado frente a un basurero de metal en la esquina de la calle República de Chile, justo frente a una panadería y una farmacia cerrada. Y ladraba. Ladraba como si su vida dependiera de ello. Los vecinos estaban hartos. Un joven de la panadería incluso salió con un balde de agua y lo lanzó sin piedad. El perro se apartó, se sacudió y volvió, como si supiera que no podía rendirse. Desde el tercer piso de un edificio modesto, doña Consuelo Ramírez lo observaba por la ventana. Ella, que a sus 72 años pasaba los días entre medicinas, televisión antigua y recuerdos, no entendía por qué ese perro seguía ahí. Pero algo en sus ojos la conmovió. Ese perro no ladraba por hambre, ni por miedo. Ladraba por algo más, algo que nadie quería ver. Doña Consuelo se levantó del sillón lentamente. Sus rodillas crujieron con un sonido familiar, uno que había aprendido a ignorar. Tomó el paraguas empolvado del perchero, se cubrió con un chal viejo de lana y bajó las escaleras con cuidado. Cada escalón le costaba, pero su instinto le decía que debía ir. Al llegar a la calle, el aire frío la golpeó en la cara. La lluvia era fina pero constante. El perro la vio y dejó de ladrar un momento. La miró. Sus ojos, oscuros y brillantes, no pedían ayuda. Avisaban. «Tranquilo, amigo. ¿Qué hay aquí que tanto quieres mostrarme?», dijo la anciana, acercando la mano. El perro no retrocedió. Le olfateó los dedos, movió apenas la cola y luego volvió a mirar el basurero. Rasguñó el metal con fuerza. Doña Consuelo miró alrededor. Nadie. Solo autos pasando rápido, sin detenerse. Con esfuerzo levantó la tapa del basurero. El olor fue fuerte, fétido, casi insoportable. Tuvo que apartarse. El perro se incorporó sobre sus patas traseras, intentando ver dentro. Consuelo, con una mueca de asco, usó la punta del paraguas para mover unas bolsas. Y entonces lo oyó. Un quejido, débil, humano. Su corazón se detuvo por un segundo. Retiró envoltorios, cartón húmedo, y al fondo encontró una caja de zapatos vieja. La abrió. Dentro, un bebé, recién nacido, morado por el frío, envuelto en un trapo sucio, vivo. «¡Dios mío!», exclamó, y supo que todo estaba a punto de cambiar. Doña Consuelo temblaba, no solo por la lluvia que le empapaba el chal, ni por el frío que calaba sus huesos, sino por el miedo real que le oprimía el pecho. Acarició la cabecita del bebé con manos arrugadas y temblorosas. El niño aún respiraba, débilmente, pero respiraba. Lo sostuvo con cuidado contra su pecho, tratando de transferirle algo de calor, algo de vida. El perro no dejaba de mirar atento, expectante, como si supiera que lo más difícil aún no había comenzado. La anciana se apresuró a regresar al edificio. Subir los 3 pisos le pareció eterno. Sus piernas dolían. El bebé apenas se movía.
Al llegar al departamento, lo envolvió en su cobija más suave, encendió el calentador eléctrico y buscó su viejo teléfono de disco. Pero sus dedos no atinaban a marcar. Su mente estaba en otra parte, en esa criatura abandonada como basura. ¿Quién podría hacer algo así? Fue entonces cuando alguien tocó la puerta. Pilar, la vecina del 302, apareció con los ojos abiertos como platos al ver al bebé. «Dios mío, doña Consuelo, ¿de dónde?» «El perro llevaba horas ladrando. Estaba dentro del basurero. Casi no lo cuento», murmuró con la voz quebrada. Pilar, enfermera retirada, tomó el control enseguida. Revisó al bebé, evaluó su temperatura, su respiración. «Está muy frío, pero está vivo. Necesitamos ayuda profesional. Llamaré al hospital y a la policía, pero primero tenemos que estabilizarlo». El perro, mojado, sucio, pero tranquilo, se echó junto al sofá donde yacía el pequeño. No se movía, no parpadeaba, montaba guardia, y doña Consuelo, que creía haber vivido todo lo que la vida podía ofrecerle, entendió en ese instante que algo dentro de ella había despertado, algo que llevaba dormido mucho tiempo. La ambulancia tardó poco. En menos de media hora, el modesto departamento estaba lleno. Médicos, policías, una trabajadora social. El bebé fue evaluado ahí mismo. Hipotermia leve, deshidratación, pero no hay lesiones aparentes. «Vamos a llevarlo al hospital para observación», dijo el médico. La trabajadora social, Carmen, hacía preguntas rápidas. «¿Dónde lo encontró? ¿Había alguna nota? ¿Algo más?» Doña Consuelo negó con la cabeza. «Solo la caja, solo ese trapo sucio». Uno de los policías se fijó en el perro. «¿Y este animal es suyo, señora?» «No, quiero decir, fue él quien lo encontró. Ladraba sin parar hasta que fui a ver». El agente anotó algo en su libreta. Carmen frunció el ceño. «Tendrá que ir a un albergue hasta que encontremos a la familia o se decida su situación legal». Doña Consuelo sintió un vacío inexplicable. Apenas había sostenido al niño por unos minutos, pero algo dentro de ella se resistía a soltarlo. «¿Y si yo quisiera quedarme con él, aunque sea mientras se decide?», murmuró. La trabajadora social la miró sorprendida. «Doña Ramírez tiene 72 años, vive sola, sus recursos son limitados. No es tan simple». «Lo sé», respondió, «pero no sé por qué. Siento que debo intentarlo». Cuando la ambulancia se fue, llevando al bebé, el silencio volvió al departamento. Solo quedaba ella y el perro. Consuelo lo miró. El animal que había salvado una vida sin saberlo, ahora la miraba con esos mismos ojos intensos. «Me quedaré contigo, valiente», dijo acariciando su cabeza. «Tú salvaste a ese niño. No puedo dejarte solo ahora». Ese día, dos decisiones se tomaron en un mismo salón. Una mujer eligió no estar sola nunca más, y un perro callejero encontró por fin un hogar. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino. Consuelo no durmió. Sentada en su viejo sillón, repasaba mentalmente cada instante del día anterior. A su lado, el perro, al que ya llamaba Valiente, dormía profundamente, como si supiera que su misión aún no había terminado. A la mañana siguiente, Pilar volvió al departamento. Había pasado parte de la noche en el hospital, donde aún colaboraba como voluntaria. Traía noticias. «El bebé está estable, pero tiene una condición cardíaca congénita. No es grave de momento, pero necesitará cuidados específicos, medicación y posiblemente una cirugía». Consuelo sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía ese ser tan pequeño, tan frágil, ya tener que luchar tanto? «Lo llevaron al albergue municipal esta mañana», añadió Pilar. «Pero no tienen el personal ni la estructura para cuidar a un bebé con esa condición». Consuelo la miró fijamente y por primera vez en años tomó una decisión con total certeza. «No puedo dejarlo ahí». Pilar dudó. «Consuelo, hay programas de acogida temporal, pero hay que pasar por evaluaciones, visitas, trámites legales. No es fácil».
No me importa, respondió la anciana. Puedo hacerlo, con tu ayuda y con Valiente, claro. Ese mismo día, Pilar se puso en contacto con una amiga trabajadora social. En menos de una semana, Consuelo ya estaba llenando formularios, recibiendo visitas, adaptando su departamento. Lo increíble fue ver cómo la comunidad respondió. Gabriela, una vecina joven, trajo ropa de bebé. Don Ernesto, el administrador del edificio, que antes se quejaba del perro, se ofreció a instalar rejas de seguridad. Hasta el panadero que había tirado agua a... Valiente pasó a preguntar todos los días cómo estaba el niño. El día que Carmen, la misma trabajadora social que había estado en el rescate, volvió para evaluar oficialmente a Consuelo, no venía sola. Traía consigo un médico del hospital y un psicólogo del Consejo de Protección Infantil. Querían comprobar si esa mujer de 72 años estaba realmente en condiciones de cuidar a un bebé con necesidades especiales. Consuelo los recibió con el cabello recogido, su mejor blusa de encaje y una determinación que sorprendió a todos. Sé que piensan que estoy vieja, que no tengo dinero, que estoy sola, pero déjenme decirles algo. Toda mi vida fui maestra, cuidé, eduqué y protegí niños por más de 40 años. No tengo hijos propios, no porque no quise, sino porque la vida no quiso. Ahora si ustedes me dicen que no puedo darle amor, protección y estabilidad a ese bebé, están equivocados. El silencio en la sala fue absoluto. Valiente, como si entendiera la tensión, se sentó junto a Consuelo y puso su cabeza en su regazo. Un gesto simple, pero poderoso. El médico asintió con respeto. El psicólogo sonrió apenas. Carmen tomó nota. Vamos a hacer todo lo posible para que este proceso avance. Pero es complejo. Mientras tanto, el bebé seguirá en el albergue. Esa noche Consuelo no durmió. Caminaba por el departamento en silencio, acariciando la cuna vacía, doblando y redoblando la ropita, como si eso calmara su ansiedad. Al día siguiente, Pilar llegó con una carta. Era del Consejo, custodia temporal aprobada por 3 meses, con seguimiento semanal. Consuelo lloró. Lloró como no lo hacía desde que murió su esposo. Abrazó a Valiente y susurró: «Lo logramos, amigo». Y cuando fue al albergue a buscar al bebé, que ya tenía nombre, Mateo, y lo sostuvo por segunda vez en sus brazos, supo que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Los días se convirtieron en semanas. Mateo se adaptó sorprendentemente bien a su nuevo hogar. Dormía en una cuna donada, bajo una manta, tejida por Pilar, y con Valiente siempre cerca, vigilante. La rutina era exigente. Medicación cada 6 horas, citas médicas frecuentes, controles cardíacos. Pero Consuelo no se quejaba. Al contrario, por primera vez en años se sentía viva. Sin embargo, la sombra de la inestabilidad legal no desaparecía. Un día, Carmen llegó con una expresión preocupada. «Recibimos una solicitud formal. El supuesto padre biológico de Mateo quiere ejercer sus derechos». Consuelo sintió cómo se le helaba la... Valeria, la madre adolescente de Mateo, había revelado el nombre del padre en una charla privada con Carmen. Según ella, él no quiso hacerse cargo en su momento. Pero ahora que la historia del bebé había salido en medios locales, con titulares como «Anciana y perro callejero salvan a recién nacido», el hombre decidió aparecer. El consejo citó a todas las partes. Valeria, visiblemente angustiada, se presentó. El joven, Marcos, dijo que no sabía del embarazo, que nunca pensó que fuera cierto. Ahora quería conocer a su hijo. «Quiero ejercer mi derecho como padre. Puedo ofrecerle más que esta señora». Consuelo apretó los puños con fuerza, no por rabia, sino por miedo, porque en su interior sabía que, aunque legalmente no tenía ventaja, emocionalmente ya era la abuela de ese niño. El juez ordenó una prueba de ADN. Mientras tanto, se establecieron visitas supervisadas con Marcos. Mateo, afortunadamente aún pequeño,
No entendía del todo, pero sí sentía la tensión. Y Consuelo volvía a rezar por las noches, no para que el juez fallara a su favor, sino para que el amor que ya envolvía a ese niño fuera suficiente para que no lo separaran de quienes lo habían salvado. Una semana después, llegaron los resultados del ADN. Marcos era efectivamente el padre biológico. Las visitas se intensificaron. El joven traía juguetes caros, hablaba de mudarse con Mateo a otro estado, de ofrecerle un futuro mejor. Pero Mateo solo pedía una cosa: quedarse con su mamá Valeria, su abuela Consuelo y su perro Valiente. El Consejo de Protección Infantil estaba dividido. Por un lado, Marcos tenía derechos. Por otro, Mateo ya había desarrollado un vínculo profundo con su entorno actual. Fue entonces cuando Consuelo propuso algo que dejó a todos en silencio. Quiero adoptar a Mateo oficialmente. La sala quedó muda. Sé que tengo 72 años, pero también sé que el amor y la responsabilidad no tienen edad. Si ustedes creen que este niño va a estar mejor con alguien que nunca estuvo para él, que solo apareció cuando hubo cámaras, entonces llévenselo. Pero si creen en la familia, en el compromiso y en lo que este perro y yo hicimos cuando nadie más lo hizo, entonces déjenlo quedarse. Carmen, con los ojos húmedos, respondió: habrá que evaluar, pero esta será la pelea más importante que haya librado. La comunidad se movilizó. Cartas de apoyo, videos, testimonios de médicos, vecinos, incluso del panadero que una vez tiró agua al perro. Todos querían lo mismo: que Mateo se quedara con quienes lo amaban. Mientras tanto, Consuelo preparaba todo como si el futuro dependiera de cada detalle. Guardería, documentos, un plan de salud completo, hasta un testamento. Y en las noches, cuando Mateo dormía y Valiente roncaba a los pies de su cama, la anciana repetía una sola promesa en voz baja: no importa lo que pase, lucharé por ti hasta el último aliento. La batalla legal por la custodia coincidió con un nuevo desafío médico. Los doctores determinaron que Mateo necesitaría una cirugía cardíaca en los próximos 2 meses. La lista de espera en el sistema público era larga y el tiempo limitado. Consuelo vendió sus pocas joyas familiares. Pilar ofreció sus ahorros. Gabriela propuso una campaña en línea. Y entonces ocurrió lo impensable. La historia se volvió viral. Medios nacionales recogieron el relato: una anciana, un perro callejero, un bebé rescatado de la basura. En menos de una semana, la campaña recaudó más del doble de lo necesario. Hospitales ofrecieron realizar la cirugía. Voluntarios se ofrecieron para cuidar a Mateo. Incluso abogados se sumaron a la causa de Consuelo. Pero lo más emotivo fue ver a los vecinos convertirse en una verdadera red de apoyo. Don Ernesto, el antes estricto administrador, ayudó a pintar el departamento. La señora Silvia, madre de Valeria, trajo sopa cada noche. Marcos, incluso él, comenzó a ceder. Empezó a visitar a Mateo sin cámaras, sin discursos, solo para estar con él, para aprender a ser padre. La cirugía fue un éxito. Mateo despertó pálido, débil, pero con una sonrisa. Valiente lo acompañó en todo momento. Dormía en el hospital a los pies de la cama, sin moverse, sin protestar. El día que Mateo regresó a casa, todo el edificio celebró. No fue solo una operación exitosa, fue la confirmación de algo más grande. Esa criatura que casi fue desechada, ahora era el corazón de una comunidad entera. Pasaron los años. Mateo creció fuerte, sano, curioso. Valeria retomó los estudios, se convirtió en trabajadora social. Marcos se mantuvo presente, construyendo una relación sólida con su hijo. Consuelo, ya en sus 80, seguía con energía inquebrantable, y Valiente envejecía. El perro héroe, el guardián incansable, comenzó a caminar más lento. Dormía más. Sus ojos seguían brillando, pero su cuerpo ya no le respondía como antes. Una mañana, simplemente no se levantó.
Mateo, con solo 8 años, entendió que su mejor amigo se estaba despidiendo. Le organizaron una fiesta, con pastel, fotos, cuentos. Había vivido más de lo que cualquiera imaginó. Murió tranquilo, en su cama, rodeado de quienes lo amaban. En el parque de la colonia, donde Mateo solía jugar, instalaron una pequeña estatua de bronce, un perro mirando hacia el cielo. La placa decía, valiente, porque a veces los héroes tienen 4 patas. Mateo nunca lo olvidó. A los 13 ya decía con convicción que quería ser veterinario. Su habitación tenía libros, trofeos y una foto enmarcada de aquel perro que lo salvó sin conocerlo. Y Consuelo, la mujer que un día creyó que su historia había terminado, ahora sabía que había sido solo el comienzo. Porque gracias a Valiente descubrió que incluso en la vejez se puede volver a amar, a luchar, a ser familia. Una familia hecha de fragmentos, de heridas, de redención y de un perro que solo quería que alguien lo escuchara ladrar. En una tarde lluviosa, un perro callejero rompió el silencio de una ciudad indiferente. Con su voz persistente, salvó una vida, unió a personas rotas y creó una historia que cruzó generaciones. Valiente no fue solo un perro, fue el comienzo de algo mucho mayor. Y esa es la verdadera magia, cuando lo invisible, lo descartado, lo que nadie espera, cambia el mundo de quienes están dispuestos a mirar.